y hoy vamos a seguir con el curso de Romanos en el capítulo 15 y a partir del versículo 13. Este es el Instituto Bíblico. Ustedes han venido a este lugar para recibir un mensaje de parte de nuestro Señor y vamos a orar. Amado Padre, nosotros alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos a tu Hijo Jesucristo, exaltamos la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario, y a través de esa obra consumada, Señor, nosotros hemos recibido una herencia eterna. Y hoy revélanos, Señor, esa herencia, hoy revélanos tus pensamientos. Nosotros oramos, clamamos y pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y revelándonos tu mente. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Bendícelo, Señor, que nosotros podamos disponer nuestro corazón para recibir en humildad tu palabra. Y también, Señor, a las personas que no han podido venir, protégeles en el lugar donde se encuentren. Bendice el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 13, a partir del verso 13, la Biblia dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con la potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Yírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Gracias, Señor, por tu palabra, y enséñanos. En el nombre de Jesús te pedimos. Miren, ustedes saben que el apóstol Pablo no plantó la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Él no fue el que plantó la iglesia de Roma, y finalmente nunca visitó a la iglesia. Pero esa es una maravilla, porque imagínense, si Pablo hubiera visitado Roma, esta carta no estaría en la Biblia, y esta carta es una bendición para todos nosotros que esté acá. Y gracias a que el Espíritu Santo, dice, impidió que Pablo fuera a Roma, nosotros tenemos esta joya del Evangelio, carta a los Romanos. Cuando aquí en el verso 13 dice: y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí viene una porción muy interesante de la palabra. Nos dice: Dios de toda esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes sacerdotes, debemos poner nuestra esperanza en Dios, porque Él es el Dios de toda esperanza. Él es el Dios de toda salvación.
Él es el Dios que nos ha dado toda una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Entonces, nosotros no debemos poner nuestra esperanza en ninguna otra fuente, sino en la fuente de donde realmente proviene la esperanza para un hijo de Dios, y es Dios mismo. Pero también nos dice acá, por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos gozarnos de esa esperanza de Dios? La Biblia dice, a través del poder del Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿cómo es este poder del Espíritu Santo que me va a convencer para que yo tenga esperanza en Dios? Cuando nosotros vamos ahí nomás a Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. O sea, la esperanza de un hijo de Dios viene a través de la meditación de las Escrituras. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la fuente, vamos a la Biblia, Dios nos revela, y son las Escrituras las que nos consuelan, y las Escrituras nos dan esa esperanza. Ese es el poder del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la verdad que está en el libro. Cuando vamos a Efesios 1:13, porque es muy importante, nosotros hablamos de esperanza, pero debemos de tener bien en claro qué dice Dios respecto a la esperanza. Vamos a Efesios 1:13, y también la Escritura nos habla, nos enseña y nos dice. ¿Qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el verso 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Podemos ver acá que es a través de haber oído la palabra de verdad, de haber oído el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, porque no se trata solamente de oír, sino de creer. Eso es lo importante, creer el evangelio de nuestra salvación. En el momento que nosotros hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando nosotros vemos con respecto al sello, y muchas veces hemos escuchado que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Y somos sellados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de sello tenemos que entender 4 verdades espirituales sobre el sello. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo para nosotros los creyentes? Número 1, sello significa seguridad. Seguridad. Miren, si nosotros nomás hacemos supongamos que queremos hacer un testamento para nuestros descendientes. Ese testamento tiene que estar escrito por un notario a mano. Los testamentos se hacen a mano, no se hacen a computadora. Y el notario tiene un libro especial y pone su sello. Eso nos da una garantía, una seguridad, porque el notario luego lo lleva a un registro público. O sea, todo es con sellos: sello del notario, sello de los registros públicos, para que tenga validez, para tener nosotros seguridad. Entonces, en el mundo espiritual, cuando Dios nos dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo, también tenemos estas verdades. Tenemos seguridad, tenemos autenticidad, propiedad, autoridad, que es lo que nos da el sello del Espíritu Santo. Nuevamente le repito, y si quieren nos pueden apuntar los versículos. Nosotros tenemos seguridad, Daniel 6:17, Mateo 27:62. Autenticidad, Primera de Reyes 21:6 al 16. Propiedad, Jeremías 32:10. Y autoridad,
tenemos en Esther 8:8. El Espíritu Santo es dado por Dios como juramento de la herencia futura para nosotros los creyentes en la gloria. Muy bien, entonces ya dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que la esperanza viene a través de las Escrituras y nosotros debemos meditar las Escrituras. Cuando vamos al capítulo 14, desde el versículo 14 al 16, Pablo tenía una relación con la iglesia de Roma, pero no una relación personal, sino a través de cartas. Entonces él era muy cuidadoso en escribir a los romanos, era muy cuidadoso, y él no quería poner en riesgo de ninguna manera esa relación que él tenía con los creyentes de Roma. Y él se propone a explicar cómo podía escribir una carta tan rotunda como la carta a los romanos, tan rotunda, y una carta tan directa a la iglesia que nunca había plantado ni había visitado. Y les habla de la bondad, les habla de la bondad de la iglesia, les habla de la bondad de los creyentes en Roma. Y los romanos, la iglesia en Roma, era una iglesia que tenía pues un carácter moral excelente. Ellos aborrecían el mal y amaban la justicia. O sea, era una iglesia que tenía sana doctrina, era una iglesia con doctrina. Y por eso que Pablo tenía mucho cuidado en escribirles a ellos. También nos habla del conocimiento, nos habla de bondad y conocimiento. Ahí en el verso 13 nos habla de bondad y de conocimiento. Y luego, cuando vemos al conocimiento, ellos tenían doctrina en categorías. Cuando vamos a Colosenses 2:3, ahí podemos notar lo siguiente. Colosenses 2:3 dice así, 2:2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces los romanos, la iglesia en Roma, ellos escudriñaban las Escrituras, y a través de escudriñar las Escrituras, ellos llegaron a tener las riquezas del conocimiento de Dios, la riqueza del conocimiento de Dios. También nosotros hoy en día tenemos que hacer igual. No solamente es para los romanos, es para nosotros. Tenemos que escudriñar las Escrituras para conocer la verdad, para tener el conocimiento que proviene de lo alto. Y vamos también a entender de que la virtud y la verdad nunca están divididas. La virtud y la verdad están siempre unidas, siempre conectadas. En 1 Timoteo 1:19, 1 Timoteo 1:19 dice lo siguiente. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, nosotros, a través de la meditación de las Escrituras, vamos a mantener la fe y la buena conciencia. La fe y la buena conciencia. O sea, la virtud y la verdad son inseparables. La fe y la buena conciencia son inseparables. Cuando regresamos al libro de Romanos, también encontramos otra frase que dice amonestaros. Ahí en el verso 14, en la parte final. Amonestaros los unos a los otros. Y de repente, si nosotros no entendemos lo que Pablo quería decir a los romanos, podemos tener una idea diferente. Pero amonestaros, ¿qué significa? Amonestaros, ¿qué significa? Significa alentar, significa advertir, significa aconsejar.
Entonces Pablo les dice que los unos a los otros se alienten, se adviertan y se aconsejen. Les da este mandato, esta ordenanza. Entre ustedes ya se pueden aconsejar, se pueden advertir y se pueden alentar. En 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Pablo tenía una inquietud primordial, que se edifiquen los unos a los otros. Y hoy también es igual. Nosotros también podemos aconsejarnos, advertirnos y alentarnos los unos a los otros. Pero dice el que habla, en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas que hay que tener en cuenta: edificación, exhortación y consolación. Pero siempre cuando la palabra nos exhorta, como que nuestra carne se altera un poquito, ¿no? Y eso está bien. Cuando tú escuches un mensaje bíblico, cuando tú escuches un mensaje que viene de acá del libro, y no de mi mente, no de mi conocimiento, no de mi imaginación, sino que es la Biblia hablando, y sepas que tu carne se altera un poquito, es que estamos bien. Porque siempre la carne se va a oponer a las cosas del Espíritu, y el Espíritu se va a oponer a las cosas de la carne. Siempre la carne va a querer pues una enseñanza, una predicación para mejorar la carne, y la carne nunca va a mejorar. Por eso que la Biblia nos exhorta, nos edifica. La Biblia nos exhorta y nos edifica. También nosotros vamos a exhortar, alentarnos los unos a los otros, pero tenemos que hacerlo con recursos divinos, no con recursos propios. Tenemos que hacerlo con recursos divinos. Y si vamos a 2 de Timoteo 3:16, vamos a encontrar Segunda de Timoteo 3:16. Ahí está la clave, más claro, más amplio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Este libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Y es bueno recordarles que las obras en las cuales nosotros caminamos, en las cuales nosotros andamos, no son nuestras. Dios ya las preparó de antemano para que nosotros andáramos en esas buenas obras. Por eso que Pablo dice más adelante: yo no me jacto, mi jactancia es en Cristo. Entonces, recordándoles de nuevo que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También cuando vemos en el verso 15, regresamos a Romanos, en el verso 15 nos dice lo siguiente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me es dada. Vemos que aquí Pablo le está diciendo: les escribo para haceros recordar. Esto es importante porque la iglesia en Roma, ellos tenían sana doctrina, ellos sabían, tenían conocimiento, pero sin embargo necesitaban que el apóstol Pablo les haga recordar para que no se olvidaran. Miren, nosotros mismos hoy en día a veces
nos predican una porción de la Escritura o meditamos una porción de la Escritura y estamos muy gozosos, pero pasa un tiempo y de repente, oye, ¿en qué libro estaba? ¿Qué capítulo era? ¿Qué versículo era? ¿No? Entonces, Pablo le dice, escribo para haceros recordar. A pesar de que la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, tenía una muy buena fortaleza espiritual, estos cristianos, estos creyentes necesitaban pues que les recordara las verdades que sabían, pero con mucha, porque nos podemos olvidar con mucha facilidad. Nos podemos olvidar con mucha facilidad y nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo o un hermano nos haga recordar. Primera de Timoteo 4:6, ¿qué dice? Primera de Timoteo 4:6. Bueno, Pablo era su ministerio principal era para los gentiles, pero siempre cuando Pablo iba a un lugar, a los primeros que buscaba para predicarles eran a los judíos, pero él siempre estaba enfocado en los gentiles. En el verso 6, 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina. Y eso es lo que tenemos que seguir, la buena doctrina. La doctrina en categorías. De repente a veces nos queremos desviar de la buena doctrina, de la sana doctrina, pero la misma palabra nos va a exhortar y nos va a hacer recordar que tenemos que, estas cosas se enseña, dice, a los hermanos. Serás buen ministro si estás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y miren, ¿a quién le gusta que prediquen fábulas? A nuestra carne, historias, sí, vamos a escuchar la historia, pero desechan las fábulas, desechan las cosas que no tienen doctrina, que no provienen del libro. Segunda de Timoteo 2:8 también nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:8 dice así: Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Luego le dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En el verso 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bien, nosotros aquí, las Escrituras nos hacen recordar. Pero lo más importante de todo es de que debemos de estar totalmente convencidos, y somos infieles. Ninguno de nosotros podemos decir: yo soy fiel, totalmente fiel a Cristo, ¿no? Pero sí estamos totalmente convencidos y seguros de decir que Él siempre permanece fiel. Dios siempre va por nuestra infidelidad, no va a permitir que Él sea infiel. Él permanece siempre fiel. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, nosotros, sabiendo que tenemos un Dios que va a permanecer siempre fiel, nos da reposo, nos da paz, y nosotros miramos a ese Dios fiel, seguimos a ese Dios fiel. En Tito 3:1.
Tito 3:1. Dice, recuérdales, siempre, o sea, recuérdales qué cosa es, algo que ya sabemos, ¿no es cierto? Recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Muy bien, entonces nos recuerda todas estas cosas. Y si no sabemos, bueno, aprendemos. En el verso 21 de Romanos, estamos en Romanos 15, en el verso 21, nos dicen, sino como está escrito. Esto es importante. Siempre en la Biblia vas a encontrar como está escrito. Escrito está. Entonces, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y a los que nunca han oído de él, entenderán. Pero, ¿de dónde saca Pablo como dice que está escrito? Está escrito. Vamos a Isaías 52 y ahí está escrito esta porción. Y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, en Isaías 52, 15, ahí encontramos. Dice lo siguiente. Así asombrará él a muchas naciones. Así asombrará él. Y él es Jesucristo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Se dan cuenta cómo se interrelaciona? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está escrito, así como está escrito, dice Pablo aquí en Romanos. Entonces ya sabemos dónde es que está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Pero acá también es un mensaje evangelístico, ¿cierto? Ahora hemos estado en la Plaza de los Olivos, habían no sé cuántas personas ahí. Douglas estaba predicando al skateboard, Licky traduciendo, estaba Emanuel, Jimmy, después predicándoles con la pulsera. Nunca les habían predicado. Nunca habían escuchado un mensaje como el de la pulserita del Evangelio. Y entienden la gente, dicen, comprenden, entienden, porque el Evangelio es poder de Dios. Y es tan simple como en la pulserita con los colores y con el folleto, y la gente escucha lo que nunca han escuchado y entienden. Se les anuncia el Evangelio y comprenden. Es importante siempre predicar. En el verso 15, seguimos en Romanos, capítulo 15, en el verso 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptado, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Miren, aquí el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia que estaba en Roma oración, les estaba pidiendo oración. El apóstol Pablo pidiendo oración, se pueden imaginar, porque sabemos que la oración es muy importante. Pero él dice orando.
¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que estaban en Judea, y también les pide oración para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Y cuando nosotros vemos el pedido de oración en esa época, cómo Dios respondió a la oración de la iglesia romana en Roma por Pablo, y lo mismo va a suceder con nosotros ahora también cuando oramos, como Dios responde. En Hechos 20:22, miren lo que sucede. Hechos 20:22. Pablo ya había pasado por Judea y muchos desecharon el Evangelio y estaban esperando y estaban preparándose para atacar a Pablo apenas regresara. Tan pronto como regresara, él iba a sufrir ataques en ese lugar. Hechos 20:22 al 24 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro, verá más mi rostro. Él está seguro que le están esperando prisiones, él está seguro, ahí dice, pero él no se hace problemas, sabiendo que lo van a meter prisionero, que lo van a tomar y lo van a encarcelar. Él sigue su ministerio, él no se amilana, él sigue adelante. Pero también nosotros podemos ver en Hechos 21:17 lo que sucede. Hechos 21:17, más adelante. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y en el verso 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vemos que dice que había millares de judíos que se convirtieron, ¿no es cierto? Hay millares de judíos que se convirtieron, muchos judíos. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Y también la oración libró a Pablo de la muerte, no de la cárcel, pero de la muerte. En Hechos 21:10 está el relato, Hechos 21:10, 21:10 y 11. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien, viniendo a veros, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, en manos de los gentiles. O sea, la oración impidió que Pablo sea muerto, pero no impidió que vaya a la cárcel. Y sí, Pablo ya tenía mucha experiencia en ir a la cárcel. Él no se hacía mucho problema por la cárcel. Él seguía escribiendo desde la cárcel, él seguía
en comunión con el Espíritu Santo y no se dejaba amilanar. Estamos en el verso 30, Romanos 15:30, estamos viendo. Ya. En el verso 31 él está pidiendo les hago recordar, ¿no? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judía y que la ofrenda de mis servicios de los santos de Jerusalén sea aceptada. Él fue con una ofrenda a los santos de Jerusalén y también aceptaron su ofrenda. Y cuando vemos en el verso 33 ya él se despide y dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Entonces nosotros, recordando esta porción de la Escritura, recordando y haciendo un resumen de todo lo que hemos ido meditando desde el verso 13, podemos encontrar cosas muy importantes, pero hay que recordar de que la iglesia en Roma era una iglesia que Pablo no había plantado, una iglesia que Pablo no había visitado, y gracias a que el Espíritu Santo le prohibió ir a Roma, tenemos esta carta en la Biblia. Y esta carta edifica a toda la iglesia por todos los tiempos y seguirá edificando. Porque si Pablo hubiera ido a Roma, esta carta no estuviera en la Biblia. Y eso es importante. Y seguiríamos meditando en Romanos, en todos los versículos, en todos los capítulos, y el Espíritu Santo nos da mucha enseñanza con respecto a esta carta y a toda la Biblia. Y hay que recordar también que la iglesia en Roma era una iglesia que tenía sana doctrina, Y bueno, ahora vamos a tener un tiempo ya van a ser las 8, un tiempo de descanso, y de ahí vamos a tener un rap, algunas preguntas y algunas cosas que ustedes quieran agregar. Unos 5 o 10 minutos y seguimos y continuamos.